Muy buena vida, gente de Fuerteventura, gente del sur de la isla. Comienza de y en Canarias, de Canarias y en Canarias, este programa de 10 episodios de aquellos personajes que nacieron en Canarias o que han pasado por las islas y son grandes personalidades de la historia. De y en Canarias. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM. Empieza de Canarias y en Canarias. Hoy vamos a hablar nada más ni nada menos que de Benito Pérez Galdós, un canario de los más ilustres que tenemos en la historia, un hombre que realmente tuvo una vida ejemplar. Recuerdo cuando vine a Fuerteventura, mi primer vivienda donde he vivido los primeros años aquí en Fuerteventura fue en la calle más larga que tenemos aquí en Morro, en El Ciervo concretamente. La calle se llamaba Benito Pérez Galdós y bueno, no me imaginé en ese entonces que iba a estar haciendo un programa sobre este gran escritor, historiador de los hechos nacionales de España, y es un gran honor tener que hablar de Benito Pérez Galdós. Este hombre que nació en Las Palmas el 10 de mayo de 1843, era hijo de un militar de carrera, tuvo 9 hermanos, y a Pérez Galdós lo reconocemos como novelista, cronista de grandes momentos de la historia de España, padre de la novela histórica, obras teatrales, si bien no fue su fuerte, fue el narrador de las clases medias y populares, el creador, un gran creador de personajes, un gran observador de la vida cotidiana del español. Sobre todo, narró muy bien la Madrid de esos primeros años del siglo XX. Fue un político liberal. Al principio era más bien liberal, luego se hizo republicano y terminó siendo un político más cerca al socialismo, donde fue diputado en 3 ocasiones, y la última vez de estas 3 veces que fue diputado fue como diputado de Las Palmas, de su tierra, diputado de su propia tierra. Recuerdo cuando compré, creo que fue en una feria ahí en Madrid, fue mi primera lectura con respecto a Benito Pérez Galdós. Era un libro que se llamaba El 2 de mayo, 3 miradas, y se refería a 3 acontecimientos del año 1808, tres escritores, Alejo Carpentier, José Blanco White y Benito Pérez Galdós. El texto de Benito Pérez Galdós de este libro, que todavía por supuesto guardo en mi biblioteca privada, se llama El 19 de marzo y el 2 de mayo del año, por supuesto, 1808. Este texto de Benito Pérez Galdós fue escrito en el año 1873 y pertenece a los famosos episodios nacionales, obra en capítulos que realizara Benito Pérez Galdós. Tiene que ver con el motín de Aranjuez, la localidad que está cerca de Madrid, cuando el clero y la nobleza, mejor dicho, digamos, la turba que apoyaba al clero y a la nobleza, asaltan al palacio y hacen que Carlos IV deje el trono y entre su hijo Fernando VII, y habla también del levantamiento, que fue el famoso 2 de mayo de 1808, cuando Carlos pide ayuda a Napoleón y cuando Francia entra a invadir España. Y fue todo el mundo ya lo sabe, fue una rebelión popular contra los franceses. Está retratado en los cuadros de Goya y fue un hecho histórico que Benito Pérez Galdós narró magistralmente. En 1851 hay una epidemia de cólera morbo en Gran Canaria y mueren alrededor de 6.000 personas. Dicen que la epidemia vino en un navío que procedía de Cuba. Entonces la familia de Benito Pérez Galdós, él siendo todavía muy joven, se van a la finca que tenían en la finca de los Lirios, que tenían en Monte Lentiscal, ahí en Gran Canaria. Cuenta que aquel terrible episodio dejó una profunda huella en el espíritu del futuro escritor, pues años después Galdós describía en 2 de sus episodios nacionales la tragedia del cólera. Estamos hablando de la obra, los escritos El Terror de 1824 y en el libro Zaragoza. Y quizás recogiera en estos 2 libros los recuerdos que provinieron y pervivieron en su mente de aquel trágico año en su isla natal. En 1852 ingresa en el Colegio San Agustín, en el barrio de Vegueta,
ahí en Las Palmas de Gran Canaria. Era un gran dibujante, por esos años ya se le reconoce cierta maestría, cierta destreza en el dibujo. Y en el Museo de Benito Pérez Galdós, que hay en Las Palmas, se puede ver dibujos de esa época de nuestro escritor canario, que aún se conservan y que bueno, están al alcance de cualquiera que quiera ir y visitar el museo. Por esos años dicen que bueno, ya hacía sus primeras letras, sus primeros escritos, sus primeras opiniones en el diario El Ómnibus de Gran Canaria, donde escribió un tiempo. Luego se logra el bachillerato en Bellas Artes en La Laguna, en Tenerife, en el año 1862, año en el que conoce a su primer novia y futura mujer. Fue en el año 1862 también, en septiembre, cuando decide emigrar de Canarias y llega a Madrid. Y es cuando llega a Madrid y empieza su vida ya en la península ibérica. Una vez en Madrid, entre otras cosas, estudia abogacía y se le reconoce una persona muy curiosa, muy de la calle, de estar ahí viendo a la gente, charlando con los habitantes populares, con la gente de clase media, de clase baja, los trabajadores ahí en Madrid. Se decía que también era un tío un poco mujeriego y no terminó la carrera de abogacía que había empezado. Conoce prontamente las tertulias de los cafetines, se hace amigo de grandes hombres de la cultura de ese entonces, y es donde empieza a forjarse su espíritu liberal republicano. También era muy viajero, le gustaba viajar a Benito Pérez Galdós. En 1867 viaja a París, a la famosa Exposición Universal, donde conoce, por ejemplo, la gran literatura europea. Vuelve de París, en ese primer viaje que hace a París, con obras de Charles Dickens, a quien traduce posteriormente al español. Viaja también, conoce Marruecos, conoce Londres, quedó muy fascinado por Alemania. Bueno, era también un hombre, como todo intelectual, que le gusta viajar y conocer. Uno de los lugares que más visitaba casi todos los años, de hecho, tuvo una vivienda en este lugar, que me refiero a Santander. Es en Santander donde conoce y se hace amigo de otro grande que pasó por Fuerteventura contra su voluntad, pero lo tuvimos aquí en Fuerteventura. Me refiero a Miguel de Unamuno. En Santander, entonces, como decía, conoció a Miguel de Unamuno y se hicieron grandes amigos. Otra ciudad que conocía y que le gustaba muchísimo a Galdós era la ciudad de Toledo. Galdós fue uno de los escritores que mejor conoció y más a fondo vivió la ciudad de Toledo. En palabras de Gregorio Marañón, por ejemplo, su amigo y principal biógrafo de sus estancias toledanas, decía: su amor por Toledo formaba parte de la vida íntima y literaria del escritor. En Madrid también se hizo amigo de Valle Inclán, el gallego escritor muy famoso. Conoció también a Francisco Giner de los Ríos, a Leopoldo Alas Clarín, que se hicieron muy, muy amigos. Vuelve en un segundo viaje a Francia y aparentemente dicen que de Francia vuelve a Canarias a hacer una visita a su tierra natal. Vuelve con el tiempo a Madrid, se establece en el barrio de Salamanca, en el barrio, vamos a decir, aristocrático de Salamanca, en la calle Serrano número 8. Observa, escribe, lee, es un gran detallista de la vida cotidiana de Madrid. Escribe para el diario La Nación, para el diario El Debate, para revistas de todo tipo, sobre todo revistas intelectuales. En 1868 es testigo de la Revolución Gloriosa, aquella que dejó afuera a Isabel II. En 1870 su novela La Fontana de Oro, una de sus mejores obras. Es en el año 1873 cuando Galdós comienza a escribir sus famosos episodios nacionales. Sus famosos 46 episodios que narran, a ojos de Galdós, los episodios que él considera más relevantes de ser contados, novelados, para que no se olviden y que queden grabados en la cultura española. Sin lugar a dudas, es una de las obras
literarias más recordadas de Galdós por todos. Recorre toda España en trenes baratos, posadas, hostales, siempre todo muy humilde, con escasos recursos económicos. La batalla de Trafalgar de 1805 es la primera entrega que hace de episodios nacionales, que fue escrita por Galdós en 1873, la famosa batalla entre ingleses y españoles. Y bueno, en Santander conoció a un veterano marino que había participado en la batalla de Trafalgar, y bueno, un poco se basa en estas tertulias. El personaje de Trafalgar se llama Gabriel de Araceli, y bueno, está escrito en plan recuerdo, ¿no? Como que el personaje recuerda todo lo que sucedió en aquella batalla que cambió un poco la historia de España. Para hacer un resumen un poquito exagerado de las obras de Benito Pérez Galdós, decir que escribió gran cantidad de obras en novela, cuentos, crónicas. Bueno, ya sabemos que escribió en diarios. Fortunata y Jacinta, por ejemplo, Doña Perfecta, otro libro de nuestro autor. Misericordia, todas estas fueron novelas. En 1894 hace el último viaje a Canarias, tenía en ese entonces 51 años. En 1912 llegó a ser propuesto para el Premio Nobel de Literatura, pero su anticlericalismo logró, tarde o temprano, que fuera boicoteado por la sociedad conservadora de gran poder todavía en España de ese entonces. Le pasó lo mismo en 1913 y en 1915. Fue propuesto para el Premio Nobel de Literatura, que bueno, que es increíble que Bob Dylan sea Premio Nobel de Literatura y no lo haya sido Benito Pérez Galdós. Cosas de la historia, injusticias de la cultura. España necesitaba modernizarse y Benito Pérez Galdós era un hombre de los nuevos tiempos. Entra en política decidido a cambiar la imagen, la vida, el porvenir y el futuro de España. En 1910 participa en la primera elección y resulta ser diputado por Madrid. Increíblemente obtuvo, por ejemplo, más votos que, por ejemplo, el propio Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español en esos años de principios del siglo XX. En 1912 fue diputado por Las Palmas. Estaba Benito Pérez Galdós, dicen que estaba en una situación económica precaria y llegó al punto de que la gente le daba dinero para poder sobrevivir, para poder llevar los días de su vida con cierta dignidad. El 20 de enero de 1919, la ciudad de Madrid homenajea a Benito Pérez Galdós con una escultura muy linda que está en el Parque del Retiro. Esta obra en piedra blanca la hizo el escultor Victorio Macho, quien no cobró un peso por realizarla, y bueno, fue un poco un aporte del mismo Victorio Macho y de algunos escritores. Dicen que bueno, estuvo por supuesto hay fotos, ¿no?, de que se ve a Benito Pérez Galdós delante de la escultura, y dicen que estaba Benito Pérez Galdós en esa época totalmente ciego. Dicen que bueno, presenció el acto y quiso palpar la obra, con lo cual tuvieron que elevarlo y alzarlo como para que llegase a tocar con sus propias manos el busto de su escultura homenaje, que bien merecido que lo tenía, por supuesto. Hay esculturas de Benito Pérez Galdós. Hay una de esas esculturas está en el Museo de Las Palmas. Hay una escultura de Benito Pérez Galdós en Argentina, en la ciudad de Rosario, en el Parque de la Independencia. Después tenemos el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, el teatro que incluso él criticó en una época porque estaba construido ahí muy cerca del mar, y bueno, él no estaba muy de acuerdo. Nunca se imaginó que ese teatro iba a terminar teniendo su nombre. Hubo 3 mujeres que, si bien no fueron sus esposas, porque Benito Pérez Galdós nunca se casó, estas 3 mujeres fueron muy importantes en la vida del escritor. Me refiero a Angelina Zampanelli, a Lorenza Cobian y sobre todo a Emilia Pardo Bazán.
que fue su amor, pero le fue infiel esta última mujer, le fue infiel a nuestro escritor. Ella fue quien lo metió en el mundo del teatro. Y bueno, y fue esta situación de infidelidad la que hizo que, por ejemplo, una obra como La Incógnita, escrita por Benito Pérez Galdós, sea una obra de un personaje que, bueno, fue infiel. Y bueno, el tema de la infidelidad se toca en este libro, escrito posteriormente a la situación que vivió personalmente nuestro escritor. Con Lorenza Cobian tuvo su única hija, que se llamó María Galdós Cobian. Dicen que Benito Pérez Galdós fue un gran amigo de la gente, pero también fue un gran amigo de los animales. Dicen quienes conocieron a Benito Pérez Galdós que nuestro escritor, además de ser un gran amigo de la gente, una persona totalmente social y bueno, siempre en contacto con la humanidad, también era un gran amante y un gran amigo de los animales. Hay un video, una de las pocas filmaciones que hay en blanco y negro, por supuesto, de Galdós. Se lo ve a él sentado en una especie de parque con un perro jugando y bueno, atestigua estas imágenes en video ese cariño por los animales. Muere finalmente nuestro escritor canario en la ciudad de Madrid. Esto fue el 4 de enero de 1920, a la edad de 76 años. El sepelio se realizó en la Casa de la Villa, ahí en Madrid, cerca de la Plaza Mayor, al que concurrieron 20.000 personas, que fueron quienes luego acompañaron los restos de Galdós hasta el cementerio. En señal de duelo, esa noche del 4 de enero se cerraron todos los teatros de Madrid, con el cartel que decía "No hay función". Un lindo homenaje del mundo del teatro y de la cultura a Benito Pérez Galdós. El escritor murió pobre y casi olvidado. El tema es que esta situación llevó, por ejemplo, a Ortega y Gasset a denunciar públicamente el olvido oficial, institucional y político a la vida y a la obra de este escritor canario. En una encendida necrológica publicada en el diario El Sol el 5 de enero de 1920 y que comenzaba así: la España oficial, fría, seca y protocolaria, ha estado ausente en la unánime demostración de pena provocada por la muerte de Galdós. Yo estuve en el cementerio civil, me refiero al cementerio de la Almudena, pero el civil, porque bueno, el que no profesaba en vida el catolicismo no era enterrado en el cementerio de la Almudena, sino en un predio que está enfrente, fuera de los muros del cementerio de Almudena. Poca gente conoce la existencia de este cementerio, se le llama cementerio civil. En él se puede ver las tumbas de presidentes republicanos. Está enterrado Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español. Está Largo Caballero, La Pasionaria, está Marcelino Camacho. También está el cementerio judío, o sea, la comunidad judía también fue excluida de la Almudena. Bueno, también está Giner de los Ríos y otros grandes hombres que pasaron por la política y por la cultura española. Los restos de Almudena Grande también están allí. Recordemos que la escritora ha fallecido hace poco y bueno, fue enterrada también en el cementerio civil de Madrid. Y recuerdo, tengo fotografías de la tumba de Pérez Galdós, que desgraciadamente está en muy mal estado. Yo supongo que seguirá igual. No tiene, digamos, el respeto que debería tener la tumba de alguien tan importante para la historia de España. Tenemos la casa de Benito Pérez Galdós, donde nació, ahí en la calle El Cano 6, en Las Palmas, una casa típica canaria, con el frente pintado de azul. El museo fue inaugurado en 1964, con alguna polémica, ya que, bueno, fue una iniciativa del Cabildo de Canarias, pero el obispo de Las Palmas de ese entonces, bueno, no estuvo de acuerdo con que los fieles católicos asistan a la casa donde nació Benito Pérez Galdós y bueno, eso por suerte con el tiempo se dejó de lado. Hoy día cualquiera puede visitar la casa donde nació nuestro escritor canario. En el centenario de su muerte, la Unión Deportiva Las Palmas jugaba contra el Fuenlabrada
Y ese día fue un gran homenaje que hizo el club de fútbol. Salió el equipo al campo con una camiseta que decía Galdós Centenario. Pepe Mel, el técnico en ese momento de la Unión Deportiva Las Palmas, y algunos jugadores visitaron en esa ocasión la casa museo donde nació Benito Pérez Galdós. Bueno, espero que les haya gustado este resumen de este gran canario, de este gran personaje, de este gran hombre de la cultura, un lujo de escritor, un lujo de historiador. Y bueno, voy a cerrar este episodio de hoy, este capítulo de hoy, con las palabras de Almudena Grandes, que bueno, hizo a su manera una dedicatoria a nuestro gran escritor Benito Pérez Galdós. Muchas gracias y nos reencontramos la semana que viene. Muchas gracias a todos. Galdós ha sido una de las suertes de mi vida. Yo leí Tormento con 15 años, un verano que no tenía nada que leer, y en la casa de mi abuelo en la Sierra de Madrid había unas obras completas de Galdós que yo llevaba años mirando sin atreverme a tocarlas. Como ya no tenía nada que leer, un verano cogí un tomo, lo abrí por azar, empecé a leer Tormento. Yo creo que don Benito tenía un plan para mí. Y cuando leí esa novela, desde que leí esa novela, empecé a preguntarme en qué país vivía yo. O sea, que ha sido fundamental para mí como lectora y luego como escritora. Aquí me gustaría hacer un pequeño homenaje a un profesor de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, que se llama Sergio Besser, que por ejemplo, cuando leyó Los aires difíciles, decía que a él le gustaba mucho Sara Gómez, que era la protagonista femenina de Los aires difíciles, porque era como la Rufete. Y entonces decía que él se había enamorado de Sara Gómez porque era como Isidora Rufete, ¿no? Yo he leído y releído a Galdós continuamente mientras escribía mis libros. Estoy segura de que habrá ecos de Benito prácticamente en todo lo que he escrito. Galdós tocó todos los grandes temas de la literatura universal porque se ocupó de todos los aspectos de la vida cotidiana. Galdós nos enseñó en los episodios, pero también en las novelas contemporáneas, que la historia hay que contarla desde abajo, que se puede contar la historia desde abajo, y que la vida privada de los seres normales, de las personas corrientes, es una forma de contar la vida pública de una nación como España, ¿no? Por ejemplo, en los episodios nacionales es maravilloso cómo se enlazan las grandes batallas militares con las grandes batallas íntimas, ¿no?, que se libran en la conciencia de algunos personajes, o las decisiones vitales que se toman. Entonces yo creo que eso es la esencia de la literatura universal. Si tú miras los libros que se publican ahora mismo, pues en España, pues política, pues imagínate, amor, deseo, adulterio. Yo creo que la gran literatura nunca caduca, por definición. Y creo que Galdós no ha caducado, ¿no? Y, por ejemplo, yo muchas veces me acuerdo de Fortunata, claro, Fortunata y Jacinta, que es la otra gran novela de la literatura española de todos los tiempos, ¿no? Los que lean Fortunata y miran a su alrededor y vean la sociedad en la que vivimos, con todos los clasismos heredados, con todos los machismos heredados, yo creo que le das Fortunata ahora mismo a una chica de 20 años y de verdad que no les parece nada estrambótica. A mí me parece que el realismo es un modo de representación absolutamente vigente, ¿eh? Pero no es que lo diga yo. Yo creo que la batalla contra el realismo también expiró, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo el realismo está muchísimo más vivo, tiene muchísima más influencia y muchísimos más autores, no solo de libros, también de cine, de toda clase de narraciones que optan por el realismo, que por esas vanguardias que se han quedado en una especie de vía muerta. El caso de Galdós es muy paradigmático también de la fama de Galdós, de lo que se ha dicho de Galdós al respecto del realismo y todo esto, ¿no? Tiene mucho que ver con la normalidad de este país. Yo suelo decir que España es un país anormal y uno de los ejemplos es la posteridad de Galdós, el destino de Galdós. Los escritores del 27, que fueron la generación más brillante de la cultura española en el siglo XX y más, se exiliaron, se fueron. Los autores de la Edad de Plata se fueron al exilio a amar a Galdós, a identificar España con Galdós. En todos mis episodios aparece un poema de Cernuda
que se llama Díptico Español, en el que Luis Cernuda dice que él sigue siendo español solo por las novelas de Galdós. Que él no necesita la España real donde gobierna Franco, pero no puede dejar de ser español porque existe Galdós. Luis Buñuel se fue a México a hacer películas basadas en novelas de Galdós. Cuando Alberti y María Teresa León llegaron a Argentina y se establecieron como editores, lo primero que hicieron fue publicar a Galdós. Max Aub escribió en México El laberinto mágico para contar la guerra civil siguiendo el modelo de los episodios nacionales. Y mientras, en el exilio, los autores del 27 de la Edad de Plata, los mejores, identificaban a España con Galdós y adoraban a Galdós porque era lo único que les quedaba, pues los mediocres, los que se quedaron aquí, todos los segundones que se quedaron aquí, decretaron que el realismo de Galdós estaba muerto, que Galdós era un costumbrista garbancero y que era chato y ramplón. Y eso lo decretaron narradores y poetas y dramaturgos que ahora mismo ningún niño de 18 años sabe quiénes son. Entonces, ese es el destino de este país. Yo creo que el realismo no es un género acabado, al revés, y creo que Galdós es un buen ejemplo de cómo se ha producido este falso debate, en mi opinión, sobre el realismo y la experimentación. Una idea de Marcelo Boni para Sur FM, de Canarias y en Canarias.